Shabbat Shalom, comunidad de hebreos israelitas. Mi redentor es Yeshua. En este día traigo a, a presentar un estudio muy reducido, muy compacto, acerca de las fiestas de Adonai, en este caso Yom Teruah. Eh, entonces, nuestra oración en este día, a este momento, ha de ser que el Eloah de Israel, nuestro Eloah, nos dé el entendimiento mediante su Ruach acerca de estos estudios que estamos por escuchar para aprender más de él. La palabra o el término teruah significa un trompetazo que despierta. El día del sonido de las trompetas que despierta. Yom Teruah es el nombre hebreo de la quinta fiesta hebrea ordenada por Adonai, el Eloah de Israel, y se conoce comúnmente como la fiesta de las trompetas. En Levítico 23, del versículo 23 al 25, Adonai le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. El primer día del mes señalado, al principio del otoño, guardarás un día de descanso absoluto. Será un día oficial de Asamblea Santa, un día conmemorado con toques fuertes de trompeta. No harás ningún trabajo habitual en ese día. En cambio, deberás presentar ofrendas especiales a Adonai. Bueno, el sonido del shofar señalará el día del comienzo de las fiestas de otoño y el principio de los días previos al día de Yom HaKippurim, o sea, el día de las expiaciones. Hay algo que es trascendente que sucede en este tiempo que está por venirse, o sea, en los días que se transcurren, que van pasando entre el toque del shofar en el día primero del séptimo mes hebreo hasta el día décimo de ese mismo mes, y su razón de ser en estos 10 días viene para que son días de arrepentimiento, para que hagamos autoevaluación con fundamento en la Torá, y discernir, darnos cuenta de cómo estamos delante de nuestro Redentor Yeshua. Entre el primero y el décimo día del séptimo mes hebreo, nos toca debemos hacer como un esfuerzo para ponernos a cuenta con nuestro Eloah, el Redentor Yeshua, y llegar a la plenitud de la bendición. O sea, ser puros, presentarnos delante de Él como grata ofrenda de grato olor. El día de la aclamación no solo es para que Yeshua nos libere de nuestros enemigos, sino que también con su Ruach nos auxilie, nos ayude, nos dé consejo, permanezca en nosotros, nos guíe a la verdad, hasta que llegue ese día décimo del séptimo mes, o sea, el día de las expiaciones, Yom HaKippurim. Entonces, es escoger la bendición de estar preparados para cuando llegue el momento en el día que se hace el juicio. En este mes séptimo hebreo ocurren acontecimientos muy importantes para nuestro pueblo, los cuales tienen
un carácter profético. Tales eventos son el Yom Teruah, Yom HaKippurim y Sukkot. Son 3 fiestas señaladas para que tengan observancia en el séptimo mes del calendario hebreo, donde el número 7 nos habla de plenitud. Ahora, en nuestro pueblo hebreo tenemos acontecimientos de mucha relevancia que tienen que ver con el número 7. A saber, tenemos el séptimo día que fue bendecido por Adonai. Y Yeshua es 6 veces la séptima generación desde Abraham. Adonai estableció que cada 49 años, o sea, 7 veces 7 años, sea el año Yobel. Y tenemos también que 7 son los candelabros, 7 son las trompetas y 7 son las copas de la ira de Eloah. En esto del sonar de las trompetas, hay detrás de ello como una historia que se remonta a los días en que Adonai habló a Moisés en el desierto del Sinaí, siendo el segundo año de su salida de Egipto, en el primero de ese mes, acerca de hacer 2 trompetas. En Números, capítulo 10, versículo 2, Adonai le dice a Moisés: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo, las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Pero habló más Adonai en Números capítulo 10, versículo 10, y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en el principio de vuestros meses tocaréis las trompetas. Desde aquellos días, las trompetas eran sonadas en las solemnidades, que son tiempos de reunirse como a manera de ensayo o práctica de algo que está por venir. A todas estas, ¿qué significa el término hebreo teruah? En el Strong hebreo 8643 tenemos que teruah significa hacer ruido, bien sea con una trompeta o por un significativo y fuerte vocerío o gritos de personas. Significa júbilo, alarma, gritos, clamor, aclamación de gozo, un grito de guerra, estruendo de las trompetas. El nombre Yom Teruah nos suministra una luz en cuanto al propósito que tiene. Teruah, que significa ser un grito, un gran ruido. Puede ser un ruido de trompetas, como lo vemos en Números capítulo 10, del 1 al 10. O también un ruido hecho por personas que gritan a una vez. Esto lo vemos en Josué capítulo 6, versículo 5, donde se usan los términos bocina, que en hebreo es ruá, marcado con el strong hebreo 7321, y gritar teruá, strong número 8643. Ahora, como siempre, nos estamos preguntando por ignorancia, pero ya hay muchas cosas que hemos aprendido por la bondad de nuestro Eloá, que nos ha dado de su Ruach. ¿Qué podemos hacer en cada una de las Moedim y festividades? Entonces, ¿qué se puede hacer o qué se debe hacer en Yom Teruah? Bueno, este es un día para aclamación pública y oración. Ese día
nos indica que hay que hacer aclamación, un ruido alegre para nuestro Eloah Yeshua, pues teruah significa gritar. Esta festividad de Yom Teruah es la única en relación a las demás Moedim que tiene su particularidad en que es la que tiene indicación por parte de Adonai para ser observada en un primer día del mes. Esto es, en el primer día del séptimo mes hebreo. Cuando Yeshua le preguntaron sus discípulos acerca de cuándo ocurrirían los eventos finales, eso está en Marcos 13 y Mateo 24. Yeshua respondió usando las mismas palabras que los hebreos contestaban a la pregunta ¿cuándo es Yom Teruah? Y Yeshua les respondió, esto está en Marcos capítulo 13, versículo 32, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Ese día y la hora que nadie sabe, eh, eh, sabemos que Yeshua, porque lo hemos estudiado, que él, siendo la Torah viviente, y vino a cumplir la Torah, ha honrado a su Padre y en todo le ha sido obediente. Yeshua sabe el día y la hora en que se sucederán esos eventos finales y cuando él ha de regresar nuevamente, solo que en obediencia a su padre no, no, no reveló ni el día, ni la hora, ni nada de esto. Entonces, el sonido del shofar ha sido y será como la antesala que indica de un evento que va a acontecer. He allí pues la importancia que tiene el shofar durante la historia del pueblo de Adonai. A continuación, eh, voy a darles unos, momentos u oportunidades u ocasiones en que se usa el shofar en reuniones o en ocasiones las cuales están señaladas en la escritura. Eh, el shofar o cuerno de carnero siempre ha ocupado un lugar preeminente en la historia del pueblo de Adonai. Primeramente, las 10 palabras fueron entregadas al pueblo de Israel acompañadas del sonido del shofar. Esto lo vemos en Éxodo 19, 19. Israel venció en la batalla de Jericó con el toque del shofar. Eso está en Josué 6:20. La venida de Hamashiach será anunciada a Israel con el sonido del shofar. No habrá confusión, tal como el sonido del cuerno de carnero es diferente de todos los demás sonidos de instrumentos. En igual manera, la obra redentora de Yeshua será distinguida por toda oveja de la casa de Israel. Eso lo podemos ver en Zacarías capítulo 9, versículos 14 al 16. El shofar en el séptimo, en el día 10 del séptimo mes hebreo, comienza el año del jubileo y se tocará cuando regresen todos los exiliados de las tribus de Israel a su tierra.
Eso está en Isaías 27:13. El shofar sonaba para convocar a los israelitas durante la guerra. Eso lo podemos ver en 2 de Samuel 20, versículo 1, y Jueces, capítulo 6, versículo 34. En Jerusalén era muy probable que se usaban las trompetas de plata en el servicio del templo para las celebraciones. Eso lo podemos observar en Números capítulo 10, versículo 2 y, y versículo 3. El atalaya que estaba sobre los muros de Jerusalén tocó el shofar. Eso está en Ezequiel 33, 3 al 6. El shofar sonaba al inicio del año del jubileo. Levítico 25, versículo 9 al 10. El shofar es un recordatorio de la soberanía de Eloá. Eso está en el Salmo 47, versículo 5. Y Génesis, capítulo 22, versículo 13. El shofar se tocaba para anunciar el inicio de las fiestas. Números 10:10. Y también se usaba el shofar para celebrar la luna nueva. Y esto está en el Salmo 81, versículo 1 al 3, pero solo, como ya les había mencionado, para las festividades en el día 15 de la Aviv y en el día 15 del séptimo mes hebreo. El sonido del shofar sirve como señal para el llamamiento al arrepentimiento. Esto está en Isaías 58, versículo 1. El sonido del shofar marca el día de Adonai, el juicio a las naciones. El sonido del shofar sonará para el despertar a los, a los creyentes y la resurrección de los muertos. Esto está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. El apóstol Juan fue llevado al cielo. Esto está en el libro de las Revelaciones, con el sonido del shofar. Revelaciones capítulo 4, versículo 1. 7 shofarín o trompetas se tocarán cuando Elohá juzgue a la tierra durante la tribulación. Eso está en Revelaciones capítulo 8 al 9. Y el shofar se usaba en la coronación de los reyes. Primera de Reyes 1:34. Bueno, hasta allí es la parte 1 de este resumen del estudio de las fiestas de Adonai y Shon Teruah. Comenzaré con la parte 2 de este estudio. Hay características que nuestro calendario hebreo posee. Los años se miden mediante el sol, los meses por medio de la luna. La semana se mide por el Shabbat y el día, o sea, un día, se mide según viene la tarde y la mañana. Veamos qué significa el término hebreo Moed. Este término lo podemos encontrar en Bereshit, Génesis, capítulo 1, versículo 14. Y dice, entonces Adonai dijo, que haya luces en la bóveda celeste, que alumbren la tierra y separen el día de la noche, y que sirvan también para señalar los días, los años y las fechas especiales, o sea, los Moedim.
El término Moed tiene que ver con festividades, sean fijas o por temporada, cada año y condicionadas al tiempo en que se da una cosecha. Conlleva este término a una asamblea con propósito específico, muy solemne. Es un día especial de santa convocación, asamblea del pueblo. Eh, Como para todo tenemos buenas normas, aquí hay normas que rigen a un moed, a un tiempo señalado, a una festividad. A saber, tenemos estas normas que hay un día de reposo. Es un día en que no se permite el laborar, el trabajar. Se nos manda a guardar como santa convocación y hay que presentar ofrenda a Adonai. Ahora, ¿dónde presentamos ofrendas a Adonai? Nuestro Eloá en el pasado eligió a Shiloh y luego más adelante a Jerusalén como lugar indicado para culto. Ambos templos o lugares de culto fueron destruidos a causa de la rebeldía, la idolatría de nuestro pueblo. Hoy en día ya no existen. En Jeremías capítulo 7, versículo 12, nos habla acerca de, de esta, nos reseña esta destrucción. Ahora pues, dice Adonai, id a mi lugar en Shiloh, donde al principio hice morar mi nombre, y ved lo que hice con él, a causa de la maldad de mi pueblo Israel. Y el otro templo en Jerusalén, en Mateo 23, 37, dice, he aquí, vuestra casa se os deja desierta, ha dicho Yeshua. Ahora, por esa rebeldía de nuestros padres, es que estamos en la dispersión. Entonces, cuando nos reunimos varios hermanos y hermanas, sea de manera presencial o virtual, es como nos reunimos, nos presentamos ante nuestro Eloá en santa convocación. Y si es que en la dispersión no tenemos con quién reunirnos, compartir así en manera presencial, y dado el caso extremo que, que no se disponga de un medio de tecnología para estar reunidos al mismo tiempo, aunque sea uno o dos, como lo dice en Mateo 18:20, porque donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio, en medio de ellos. Entonces, eh, vemos que en Levítico 23, este es otro aspecto que el Shabbat encabeza las muedim, las fiestas. Esto es así porque el día de reposo marca u orienta el término o concluir, así como el comienzo, de una semana que es de 7 días, de los cuales 6 días son para laborar y hacer las demás cosas habituales. Pero el séptimo día es descanso total para Adonai. Nuestro Loá dio preeminencia al Shabbat. Este día, por causa de las instrucciones y leyes que trae consigo, entonces las demás o siguientes festividades y Moedim tienen sus días de santa convocación, las cuales se rigen u orientan según las normas de observancia para, para el Shabbat. Eh, a veces es bueno hacernos preguntas
Y acá, bueno, traigo para exponer varias y dar respuesta. ¿Qué se debe comprender? ¿Qué debemos entender de manera exacta en cuanto a la celebración de las santas convocaciones? Lo que el Ruach de Yeshua nos instruye en cada o mediante cada una de ellas. Bueno, en primer lugar podemos afirmar que todas y cada una de las santas convocaciones están vigentes a celebrar, tal como está escrito en Levítico 23, versículo 21. Dice, es una ley perpetua para todas vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Debemos pues celebrar con un total entendimiento en lo que cada celebración nos enseña, nos instruye acerca de la obra de la redención, viendo en ellas a nuestro Goel Yeshua. No así de manera ritual como nuestro pueblo solamente se quedó en ese ámbito de puro ritualismo y no entendieron lo que el significado de cada una de estas mueddin y fiestas. Los que no guardan los mandamientos y no quieren obedecer a Adonai no pueden tener buen entendimiento, el necesario, el preciso, para comprender. En Daniel 12, versículo 3, dice que los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Otro aspecto muy relevante es el participar en cada celebración, siendo puro, siendo tamín, siendo como ofrenda de grato olor a nuestro Abino Malkeino, presentándonos con las manos llenas de frutos espirituales, siendo como obra excelente que Él hace en nosotros y no con algún mínimo vestigio de los muchos tipos de levaduras que hay. En cuanto a las ofrendas, ¿cuáles son las ofrendas que son agradables delante de nuestro eh, Redentor, delante de nuestro eh, Abkadosh Yeshua? Tenemos que en el Salmo 51, en versículo 17, dice, los sacrificios de Eloá son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Eloá, no despreciarás. Cuando somos conscientes y sinceros con Adonai primeramente y luego con nosotros mismos, en estar en vigilar, chequear que tan puros somos delante de nuestro Eloá, siendo íntegros de una sola pieza, aun estando a solas, cuidando también algún mal pensamiento que no esté conforme a la santidad de nuestro Eloá. Ahora, cuando alguna persona quiere ser firme en su deseo de cambiar su forma de ser y hacer en contra y dejar de hacer en contra de nuestro Eloá, y si persevera en ello con la ayuda del Ruach de nuestro Eloá y hace lo bueno, lo correcto, estas cosas agradan mucho a nuestro Eloá. Pero si no es así, con todo, y esta persona esté participando, celebrando en las festividades, Eloá no lo tendrá en cuenta. Pondrá su rostro contra ese tal que así obre. Porque en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, dice, no os dejéis engañar, de Eloá nadie se burla. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Eh, Podemos preguntarnos cuál es el objetivo
de los sacrificios que se hacían. El objetivo de los sacrificios que se hacían era para purificar al pueblo, comenzando por el sumo sacerdote, quien hacía sacrificios por sí mismo, pues, como bien sabemos, el sumo sacerdote era el tipo de Yeshua y tenía que estar este, muy kadosh, muy santo. Hoy en día, que ha venido el cordero antitipo, Yeshua, ya no es necesario la sangre de corderos ni de machos cabríos. Yeshua, nuestro cordero, ha cumplido cabalmente con los requisitos en la Torá, la cual él vino a cumplir y enseñar a nosotros a cumplir también. Y si hemos pecado ante Adonai, tan solo podemos arrepentirnos y clamar misericordia, perdón, en el grande nombre de Yeshua. Eso está, podemos leer algo ahí en el Miqueas, capítulo 7, versículo 18. Eh, es bueno saber este, eh, cuál es el error que tiene la falsa creencia cristiana en cuanto a los muedines, en cuanto a las fiestas, puesto que el cristianismo, en su mal entendimiento, ha creído que las santas convocaciones descritas en la Torá, según ellos, no están vigentes. Ellos se aferran a que cada mued y festividad habían que ofrecer sacrificios con corderos, machos cabríos, becerros. Entonces, como los sacrificios de animales apuntaban a la obra de Yeshua y venidos a Mashiach, según ellos ya no hay más sacrificio. Y como no hay, perdón, como no hay más sacrificios por el pecado, ellos piensan y creen que las santas convocaciones y festividades ya están abolidas. Otro aspecto que es bueno saber, el cómo debe escucharse nuestra voz al declarar la verdad y qué conexión tiene esta obra de declarar la verdad con la acción de John Teruá. Bueno, cuando escuchamos el sonido de una trompeta, así en vivo y directo, el sonido de una trompeta se aprecia en manera auditiva, un sonido fuerte, nítido y hasta con una carga de poder que llama la atención. Esto lo sabemos del sonido de la trompeta o como de trompeta, que es como una metáfora que tiene que ver con la voz natural del ser humano. Nuestra voz, al momento de compartir la verdad hebrea, ha de ser fuerte, nítida, concisa, nunca que sea como que diluida el mensaje y que no tenga nitidez, pues tenemos un mandato por parte de Adonai de hablar como trompeta, o sea, que nuestra voz sea fuerte y sin timidez. Eso está en Isaías 58:1. ¿Cuándo es que no podemos diluir el mensaje de, de las escrituras, de la verdad hebrea, lo que Yeshua nos ha entregado? Bueno, cuando es necesario resaltar la justicia, al momento de amonestar acerca de un error, cuando tuercen la palabra de Loá y cuando al culpable hay que decirle, eres un transgresor. Este sonido de trompeta lleva un simbolismo o simboliza algo. Simboliza un mensaje profético de amonestación, una advertencia
que hacia el pueblo por su rebeldía hacía. Entonces, Adonai levantaba un profeta enviándolo con un mensaje específico de, de amonestación, advirtiendo mediante la voz del profeta que tenía que ser voz como de trompeta, el dicho mensaje, o sea, una voz fuerte, nítida, concisa, y que el mensaje no fuese diluido. ¿Qué nos revela la festividad de Yom Teruah? Nos revela un llamado a la consagración por aquello de que del primero del séptimo mes hebreo hasta el día 10 de ese mismo mes son días para arrepentimiento y autoevaluación, en oración, para ver el cómo andamos. También el que podamos ser voz como de trompeta entre nuestro pueblo y expresar, dar el mensaje tal cual como está en la escritura. ¿Qué relación hay entre el sonar de la trompeta y la manera en que Adonai comunica su palabra y su voluntad? Bien sabemos que el término hebreo teruah no es limitativo al sonido literal de una trompeta, sino que más bien tiene que ver con la voz o con un vocerío de personas. Entonces, Adonai usa a un siervo suyo para que con voz como de trompeta vaya al pueblo y comunique o dé a conocer su palabra y su voluntad. Pues, como está escrito en Amós 3:7, no hará nada Adonai, tu Eloa, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Cuando Adonai se dispone a hablar, a dar el mensaje profético, se oye el sonido de su trompeta, que es un símbolo de su voz. Esto lo podemos ver en Éxodo 19, versículos 18 y 19, y Apocalipsis 1, versículo 10. Eh, el apóstol Shaul dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que Adonai anunciará su tiempo o el momento en el cual actuará con la voz de arcángel y trompeta de Eloá. Igual dice en Primera de Corintios 15, 52. Perdón. Al sonar la última, la séptima y la última trompeta, nuestro Redentor Yeshua intervendrá directamente en los acontecimientos mundiales. Véase, podemos verlo en Apocalipsis capítulo 11, versículos 15 al 19 y capítulo 17, versículo 19. El sonido de la trompeta, de shofar en hebreo, era un aviso urgente, una alarma, una llamada de atención para dejar de hacer lo cotidiano y reunirse de manera para oír las nuevas noticias. En Joel 2:1 tenemos que dice, toquen el arma en Jerusalén, den el grito de guerra en mi monte santo, que todos tiemblen de miedo, porque está cerca el día de Adonai. Como todas las demás santas convocaciones, consistían en un ensayo, porque hay eventos que están por venir. Entonces, anunciando que tenemos por delante 10 días para arrepentimiento antes del día de expiación de Yom HaKippurim. Por eso es que los primeros días de ese séptimo mes son muy importantes, son muy trascendentales para ponernos a cuenta con nuestro Eloah. La fiesta de las trompetas era un simulacro anual cuyo sentido es recordar al pueblo escogido que cada vez falta menos
para el inicio del tiempo cuando se abrirán los libros en el día del juicio. Esto lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Por tanto, se le daba tiempo para procurar tener nosotros, porque eso lo debemos de hacer, tener las ropas limpias, limpiadas con la sangre del cordero. Los que iban a tener las ropas lavadas tendrían sus vidas cubiertas, kipur en hebreo, como tal pasaba de muerte a la vida, sin pasar por el juicio, quedando el tiempo de juicio solo por los que no aprovecharon el tiempo desde el anuncio del teruá. En el cumplimiento final eh, eh, proféticos de las tres primeras fiestas, Pesach, panes sin levadura y primicia, anunciaron la estancia entre nosotros de Yeshua Hamashiach como siervo sufriente. Eso lo podemos ver en Isaías 42:1, 49:6, 52, versículos 13 al 15 y 53, versículos 10 y 12. Esto es como un ser humano igual a nosotros, puesto en servicio, como dice en Romanos 15, versículo 8, y han sido concluidos con su muerte, resurrección y ascenso al cielo. La fiesta de en medio, la de Shavuot, las semanas, es apartada en tiempo de las otras 6 fiestas, o Pentecostés como se le conoce comúnmente. Es un símbolo del cuerpo de Yeshua, su pueblo, cual tendrá su desarrollo para alcanzar la santidad hasta ser preparado como esposa del Cordero. Así que actualmente estamos en el cumplimiento de la cuarta fiesta, fiesta con la que no solo concluía la época de la siega, sino que comenzaba la de la cosecha. Las últimas tres festividades nos revelan detalles sobre el tiempo antes y después de la restauración completa de las 12 tribus de Israel, hasta el principio de la eternidad, un tiempo antes, como uno después de un segmento de 1000 años de tiempo. Podemos decir de manera breve que el cumplimiento profético de las 7 fiestas es el siguiente. Pesach, que es el sacrificio de Yeshua que cubre nuestras faltas. Panes sin levadura, la santidad de Yeshua desde su concepción hasta su muerte, que es la obra de purificación que Él hace en nuestras vidas, hasta que lleguemos a reflejar la imagen y semejanza de Eloá. Esto tiene una duración de 7000 años, hasta la restauración como en Edén. Las primicias, la resurrección y ascenso de Yeshua, somos primicias de su obra. Él nos quiere hacer como buenos y mejores frutos, que seamos su obra maestra. Las fiestas de las semanas, el pueblo de los redimidos crece esperando el regreso de nuestro Rey Yeshua. Cada día Él añade a su rebaño las ovejas perdidas de su pueblo. El día de la aclamación, Yom Teruah, que es un recordatorio de que habrá un juicio y debemos prepararnos mientras estamos a tiempo. Es su llamado para que tengamos conciencia que nuestra vida necesita de un redentor, de Yeshua. Solo Él puede cubrir nuestras vidas para que tengamos protección en el día de la tribulación y que seamos expiados. El día del perdón, Yom HaKippurim, la ganancia de que la sangre del Cordero de Eloá va a ser
para purificarnos completamente, para que un día podamos estar frente a su Padre y que podamos vivir para siempre en su presencia. La tabernáculos o Sukkot es un recordatorio de largo camino por donde Yeshua nos acompañó, una memoria del pasado que finaliza con un día de santa convocación, el 22 de el séptimo mes hebreo, un día profético que nos sitúa en el futuro en la eterna alegría. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, dice que Eloá bendice al que lee a la comunidad las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que él dice, porque el tiempo está cerca. Entonces, de acá se desprende que hay tres condiciones para la bendición: el leer, el escuchar y obedecer. Porque la mayoría de los creyentes en el Elohá de Israel leen y escuchan sobre la Escritura, sobre lo que Yeshua mandó, pero no todos obedecen su palabra. Y la bendición es para los que cumplen las ordenanzas de nuestro Elohá. En Apocalipsis 14, versículo 4 dice: ellos se han mantenido tan puros como vírgenes y son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Han sido comprados de entre los pueblos de la tierra como ofrenda especial para Eloá, el Padre de Yeshua, y el Cordero, Yeshua. Eh, bueno, hermanos y hermanas, tratemos de ser eh, eh, fieles, confiados, obedientes a nuestro Eloá y Yeshua en todas las cosas que Él nos habla mediante la Escritura, mediante sus siervos que nos dan sus indicaciones, sus instrucciones para, para poder llegar a tener eh, una vida por siempre, jamás, junto a su Padre y, y estemos con Él, con Yeshua, para siempre. Bueno, hasta aquí la presentación de esta eh, estudio. Shalom.